Hay momentos en que la vida parece detenerse. Las oraciones suben, pero el cielo permanece cerrado. El tiempo pasa, las señales no llegan, y el alma comienza a preguntarse si Dios todavía está escuchando. Es un tipo de silencio que duele, no porque Él se ausentó, sino porque nosotros no entendemos el idioma del silencio. El salmista pasó por eso cuando escribió: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmos, capítulo 13, versículo 1. Ese versículo no es desesperación, es humanidad. Muestra que hasta los hombres de fe pasan por temporadas donde Dios parece distante, donde la oración resuena y vuelve sin respuesta, y donde la fe es probada no por la tormenta, sino por la ausencia del viento. El silencio de Dios no es rechazo, es prueba, y toda prueba tiene propósito. Lo que llamamos demora, Dios llama proceso. Y es en ese proceso que Él separa la fe infantil de la fe madura, porque creer cuando todo hace sentido es natural. Creer cuando nada hace sentido es divino. Las pruebas espirituales no vienen para humillarnos, sino para revelarnos. Dios no prueba para saber quiénes somos, Él prueba para mostrarnos en quiénes nos hemos convertido. La confusión, la espera, la incomodidad y la soledad, todo forma parte del laboratorio donde el carácter espiritual es refinado. Así como el oro es probado por el fuego, la fe es probada por el silencio. No hay otro camino. Muchos desisten en este punto, creyendo que Dios los ha olvidado. Pero es justamente en ese intervalo que Él está más cerca, solo que trabajando en silencio. Porque hay lecciones que solo pueden ser enseñadas cuando el ruido del alma cesa. Y la mayor de ellas es esta: la fe no se mide por cuánto oímos a Dios, sino por cuánto continuamos cuando no oímos nada. Es sobre eso que este video habla. Hoy vamos a recorrer los 5 niveles de la prueba divina, las etapas espirituales por las cuales el alma pasa cuando el cielo parece en silencio. Usted va a entender lo que significa cuando las respuestas no llegan, cuando el camino se estrecha y cuando todo parece parado. Pero en realidad Dios todavía está guiando, solo que de un modo diferente. Antes de que comencemos, escriba aquí en los comentarios de dónde usted está asistiendo a este video. Quiero saber hasta dónde este mensaje está llegando. Y si usted siente que está atravesando un tiempo en que Dios parece distante, suscríbase al canal, porque en las próximas semanas vamos a continuar hablando sobre lo que nadie tiene coraje de decir: el propósito escondido en las demoras del cielo. Ahora respire hondo y prepárese para entender el primer nivel de la prueba divina, el más confuso, el más humano y el más necesario: la confusión. Nivel 1. Confusión. Toda prueba divina comienza con el colapso de la lógica. De repente, lo que antes hacía sentido deja de hacerlo. Los planes que parecían ciertos se desmoronan. Las puertas que estaban abiertas se cierran y el corazón, que antes se llenaba de fe, ahora se llena de preguntas. No hay voz, no hay señal, no hay respuesta. Hay apenas el eco de la duda dentro del alma. Y en ese vacío, el hombre comienza a preguntarse: ¿dónde está Dios? La confusión es la primera etapa de la prueba, el punto en que Dios deja de ser previsible. El cielo parece callado, pero no lo está. El silencio es apenas el nuevo idioma que el Espíritu escogió para hablar, solo que el hombre, acostumbrado a oír por emoción, no reconoce el sonido de la fe madurando. Él confunde ausencia con abandono, cuando en realidad es apenas el inicio del entrenamiento espiritual. En Job capítulo 23, versículos 8 y 9, el justo desahoga: He aquí, si me adelanto, allí no está. Si me vuelvo hacia atrás, no lo percibo. Si obra a la izquierda, no lo veo. Se encubre a la derecha y no lo diviso. Job no perdió la fe.
perdió la referencia. Y es eso lo que la confusión hace. Ella no destruye la fe, desorganiza la percepción. El hombre no sabe más dónde Dios está, pero todavía lo busca. Y ese acto de continuar buscando, incluso sin entender, es el primer paso de la verdadera fe. Piense en alguien que oró por algo durante meses y todo pareció empeorar. Él creía que estaba haciendo todo correcto. Frecuentaba la iglesia, ayudaba a personas, mantenía el corazón puro y aún así, la vida se cerró. En este punto surge la pregunta que a nadie le gusta hacer. Si Dios es justo, ¿por qué esto está sucediendo conmigo? Y es justamente esa pregunta que separa a los que creen por costumbre de los que creen por convicción. La fe genuina no es construida en respuestas, sino en resistencia al misterio. La confusión es la tormenta donde Dios calla el ruido de nuestra certeza. Él desmonta las explicaciones, voltea la mesa de la previsibilidad y nos invita a ver más allá de lo que los ojos entienden. Es doloroso porque el hombre quiere orden, pero el proceso divino antes de edificar necesita desconstruir. Dios no quiere el entendimiento que acomoda, quiere el entendimiento que transforma, y para eso, a veces, Él necesita permitir que todo parezca sin sentido. Cuando Dios está silencioso, Él no está lejos, está enseñando lo invisible. La prueba comienza justamente cuando la lógica termina, y el primer test no es soportar el dolor, sino soportar la confusión. La mente intenta descifrar, el corazón intenta comprender, pero solo el espíritu entiende lo que está sucediendo. El propósito de la confusión es quebrar la dependencia del entendimiento humano, porque la fe verdadera no florece en respuestas, florece en incertidumbres. Y hay algo sutil en esta etapa. El hombre todavía habla, todavía ora, todavía busca, pero siente que las palabras golpean en el techo. El cielo parece de piedra y el alma de vidrio. Pero es en esa fricción que el espíritu comienza a madurar, porque Dios solo puede revelarse de forma profunda cuando el hombre desaprende las formas superficiales de creer. Usted ya vivió un tiempo en que todo parecía sin sentido, pero algo dentro de usted decía para no desistir. Entonces, tal vez usted ya haya entrado en la primera fase de la prueba divina. La confusión es el desierto antes de la dirección, y quien resiste a ella descubre el secreto del próximo nivel, cuando el corazón habla más alto que la fe, y el hombre comienza a murmurar. Nivel 2. Reclamación. La confusión abre la puerta de la prueba, pero es en la reclamación que ella comienza de hecho, porque cuando el hombre deja de entender, él comienza a sentir, y sentir sin comprender es el terreno fértil del murmullo. El alma se cansa de esperar, la mente se revuelta y el corazón, antes humilde, comienza a cuestionar. ¿Por qué conmigo? ¿Qué hice de errado? ¿Hasta cuándo esto va a durar? Esas preguntas no son pecado, son humanas, pero cuando repetidas sin fe, se tornan el ruido que impide al espíritu de oír la respuesta. El murmullo es la tentativa del hombre de llenar el silencio de Dios con la propia voz, y cuanto más él habla, menos oye. La fe, en este punto, se confunde con desahogo, y el desahogo se vuelve queja. La reclamación nace del dolor legítimo, pero crece en la ausencia de confianza, porque cuando el corazón habla más alto que la fe, el sonido de la fe se pierde. El pueblo de Israel vivió esta etapa durante el desierto, libertos de Egipto, pero todavía cautivos por dentro. Dios los guiaba de día por una nube y a la noche por una columna de fuego, y aún así murmuraban. No porque no veían el poder de Dios, sino porque no aceptaban el proceso. Ellos querían el destino, no el desierto, la promesa, no la prueba. Y es justamente eso que el murmullo revela, la distancia entre lo que el hombre desea y lo que Dios quiere enseñar.
Piense en alguien que oró por años por una respuesta y todo lo que recibió fue silencio. A cada día, el corazón se llena un poco más de frustración. Las palabras que antes eran de fe ahora salen amargas, pesadas. La mente comienza a comparar. ¿Por qué el otro lo consiguió? ¿Por qué conmigo es siempre más difícil? Pero comparación es el veneno de la fe, porque quien compara olvida que Dios no repite lecciones, Él personaliza pruebas. El desierto de cada uno tiene dirección propia y solo termina cuando el propósito es aprendido. La reclamación es peligrosa porque transforma el dolor en argumento. El hombre pasa a usar el sufrimiento como justificativa para dudar. Y cuanto más habla, más se aleja de la confianza. La fe se marchita no por falta de oración, sino por exceso de autocompasión. La voz que antes decía, Dios proveerá, ahora murmura, Dios me olvidó. Y es en esa inversión sutil que el enemigo se infiltra. Pero Dios no se ofende con el lamento sincero. Él se entristece con el corazón ingrato. Hay diferencia entre desahogar y reclamar. El desahogo todavía busca a Dios. La reclamación lo acusa. Y cuando el hombre comienza a culpar al cielo por no actuar, el test cambia de fase, porque el propósito de la prueba no es quebrar al hombre, sino quebrar el orgullo que impide al hombre de confiar. El libro de Éxodo, capítulo 16, muestra lo que sucede cuando el murmullo domina. El pueblo reclamó de la falta de pan, y Dios envió el maná. Pero el maná no fue respuesta, fue lección. Él caía a cada mañana, nunca en exceso, para enseñar que la provisión de Dios no es stock, es dependencia diaria. Quien confía, espera. Quien reclama, acumula miedo. Hay momentos en que la reclamación es la última barrera entre el alma y la obediencia, porque luego, después de ella, el hombre tiene dos opciones. O continúa murmurando y se pierde, o se calla y aprende a resistir. Y es justamente en este punto, en el silencio después del desahogo, que comienza el tercer nivel de la prueba divina. Nivel 3. Resistencia. La confusión sacudió la mente. La reclamación desgastó el corazón. Ahora viene la etapa más larga y más decisiva, la de la resistencia. Es aquí que el hombre aprende a permanecer, incluso sin sentir nada. El cielo continúa en silencio, las respuestas continúan distantes, pero dentro de él nace algo nuevo, la fe que no depende de emoción. La resistencia es el punto en que la relación con Dios deja de ser basada en cambios y pasa a ser fundamentada en fidelidad. El hombre no busca más sentir, busca ser fiel. Él ora, incluso sin ánimo, agradece, incluso sin entender, continúa, incluso cansado. La fe en este nivel deja de ser brillo y pasa a ser raíz. No encanta, sustenta, y es por eso que esta etapa es tan valiosa a los ojos de Dios y tan dolorosa para quien la atraviesa. El alma clama por señales, pero Dios permanece quieto, no porque se ausentó, sino porque está enseñando algo que el ruido de las respuestas no dejaría aprender. El silencio es el peso usado por el cielo para fortalecer la columna de la fe. Así como el cuerpo solo crece bajo resistencia, el alma solo madura bajo espera. La ausencia es el ejercicio de la confianza. Piensa en alguien que continúa frecuentando la iglesia incluso sintiéndose vacío, que lee la Biblia sin sentir emoción, pero aún así lee, que continúa orando incluso cuando la oración parece no pasar del techo. Ese es el retrato de la fe madura, la fe que no necesita de aplausos del cielo, apenas de la certeza de que Él todavía está allí, incluso quieto. El verdadero creyente no es el que siente a Dios, es el que permanece cuando no siente nada. El profeta Habacuc entendió eso cuando declaró: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, aunque la aceituna mienta y los campos no produzcan alimento, con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc
capítulo 3, versículos 17 y 18. Esa es la esencia de la resistencia, permanecer incluso cuando nada florece. La prueba no es el desierto, es el tiempo que el hombre consigue continuar caminando en él. Durante la resistencia, la fe deja de ser sentimiento y se torna decisión. El alma madura porque aprende a obedecer no por emoción, sino por lealtad. El hombre deja de preguntar ¿por qué? Y pasa a decir aún así. Y es en ese aún así que el infierno pierde fuerza. Porque el enemigo sabe, él puede quitar el confort, pero no puede quitar la convicción. La resistencia no tiene belleza, tiene propósito. Es la etapa en que Dios no cambia las circunstancias, sino que cambia al hombre dentro de ellas. El exterior continúa igual, pero el interior nunca más será el mismo. Dios usa el tiempo como escultor del alma. Y cada día sin respuesta es un golpe más del cincel divino, moldeando el carácter invisible de la fe. Tal vez esta sea la etapa más solitaria de la jornada. Las personas no entienden, los consejos suenan vacíos y hasta la esperanza parece repetición. Pero es justamente aquí que la fe se transforma en roca, porque el hombre que sobrevive a ese silencio nunca más se sacude por el ruido del mundo. Él descubre que el verdadero milagro no es ser librado de la prueba, es permanecer dentro de ella sin perder la fe. ¿Cuántos días usted ya resistió incluso sin sentir nada? Tal vez Dios esté en silencio no porque te olvidó, sino porque te está fortaleciendo. Y cuando el corazón madura lo suficiente para permanecer, la prueba cambia de forma y nace el cuarto nivel, la obediencia. Nivel 4. Obediencia. Después de resistir, el hombre finalmente comprende, Dios no necesita explicar, apenas ser obedecido. Lo que antes era lucha se transforma en entrega. No hay más necesidad de entender el porqué de las cosas, porque el corazón aprendió algo mayor que el entendimiento: confianza. La obediencia es el punto en que la relación con Dios deja de ser infantil. Es el momento en que el hombre madura espiritualmente y percibe que fe no es sentir, es seguir. Él no pregunta más, Señor, ¿hasta cuándo? Ahora dice, Señor, aún así. Es aquí que el siervo se torna hijo y el seguidor se torna discípulo. Obedecer cuando todo va bien es fácil, pero obedecer cuando nada hace sentido es el ápice de la fe, porque en esta etapa el hombre aprende que el propósito de Dios no es explicable, es vivible, y solo quien obedece descubre lo que la lógica jamás entendería. La mente quiere respuestas, el alma quiere instrucciones, y la obediencia es la respuesta que el cielo espera oír incluso cuando el corazón todavía está lleno de preguntas. El ejemplo más profundo de este nivel es Abraham. Dios no le pidió para entender, apenas para subir el monte. No explicó el motivo, no reveló el desenlace, apenas ordenó, ve, y Abraham fue. Cada paso era un conflicto entre razón y fe, entre dolor y confianza, entre paternidad y obediencia. Pero en el momento en que erguía el cuchillo, Dios reveló lo que siempre quiso, no el sacrificio, sino la disposición de obedecer. El cordero estaba listo todo el tiempo. Abraham solo necesitaba llegar hasta el fin de la instrucción. Y es así con todos nosotros. La provisión nunca falta, apenas aguarda el momento en que la fe prueba que está lista. La obediencia es la etapa más silenciosa y paradójicamente la más audible, porque en este punto Dios ya no necesita hablar. El hombre ya sabe lo que necesita hacer. No hay más necesidad de confirmaciones, porque la fe ya entendió el tono de la voz divina. El alma entra en sintonía con el propósito y el corazón, que antes dudaba, ahora descansa. Es en ese descanso que la verdadera paz espiritual nace, no de la ausencia de pruebas, sino de la presencia de la rendición. Obedecer es el gesto más puro de la fe porque exige dos muertes, la de la voluntad y la del control.
Dios no prueba para medir cuánto soportamos, sino para revelar hasta dónde confiamos. Y es por eso que la obediencia es el punto más alto de la prueba, porque es en ella que el hombre decide continuar incluso sin saber el destino. La fe se torna adulta cuando entiende que andar con Dios es caminar sin mapa, pero con certeza. Piense en cuántas veces usted ya quiso entender antes de obedecer, y al hesitar, perdió la bendición que solo vendría después del paso. Dios raramente muestra el camino entero, porque quiere que aprendamos a andar un paso de cada vez. La luz de Él nunca ilumina la carretera toda, apenas el próximo metro. Quien obedece, anda. Quien espera entender, se queda parado. Es en este punto que el alma aprende el verdadero significado del silencio divino. Dios no explica porque la obediencia es la explicación. Y cuando el hombre finalmente acepta eso, algo cambia en lo invisible. La prueba no termina, pero el propósito se revela. Y es en ese momento que el último nivel comienza, la revelación. Nivel 5. Revelación. La revelación no sucede cuando la prueba termina. Sucede cuando el corazón madura lo suficiente para entender el silencio. Dios nunca dejó de hablar. Fue el hombre que necesitó aprender a oír. El cielo no quedó mudo. Apenas esperó el momento en que el ruido de la ansiedad cesase para que la voz suave pudiese ser oída. La prueba divina siempre termina en el mismo lugar donde comenzó, pero el hombre que sale de ella no es más el mismo que entró. La revelación es la confirmación de que todo tuvo propósito. La confusión enseñó humildad. La reclamación reveló orgullo. La resistencia forjó carácter. La obediencia generó madurez. Y ahora la revelación nace como fruto natural de la transformación interior. Dios no cambia las circunstancias, cambia la conciencia. Lo que era dolor ahora parece entrenamiento. Lo que era demora ahora suena como precisión. Lo que parecía abandono ahora se revela como presencia silenciosa. Cuando el cielo habla nuevamente, Él no trae nuevas respuestas. Él muestra que las respuestas estaban escondidas en las propias preguntas. El hombre percibe que cada atraso era protección, cada pérdida era lapidación, cada silencio era dirección disfrazada, y entiende que, durante todo el tiempo, Dios nunca estuvo en silencio. Estaba susurrando a través del tiempo. Moisés vivió eso en el desierto. Durante 40 años se sintió olvidado, exiliado, apagado. Pero fue en ese tiempo de olvido que aprendió a oír a Dios no en truenos, sino en el murmullo del viento. La misma roca que un día él golpeó de desesperación sería, más tarde, el símbolo de la fidelidad divina. Porque Dios no desperdicia ningún desierto. Él recicla cada silencio en sabiduría. Piense en el oro que pasa por el fuego. Durante el calentamiento, él derrite, se mezcla, parece perder forma, pero en realidad está siendo purificado. La temperatura no vino para destruirlo, sino para separar lo que es impuro. Así también es la prueba divina. El fuego del silencio no vino a quemarte, vino a refinarte. Y la revelación es el brillo que surge cuando el oro finalmente para de resistir al calor. En este nivel, el hombre percibe que la respuesta que esperaba de fuera siempre estuvo siendo construida por dentro. Él entiende que la voz de Dios nunca desapareció, apenas cambió de tono. A veces Dios habla por palabras, otras veces por ausencia, pero siempre habla. El secreto es estar sensible lo suficiente para reconocer cuando el cielo cambia de idioma y finalmente el alma descansa. No porque la vida quedó fácil, sino porque ella entendió. El corazón, que antes gritaba por explicaciones, ahora agradece por el proceso. La oración cambia. Deja de ser «Señor, sácame de esto» y pasa a ser «Señor, enséñame con esto». Esa es la señal de que la prueba terminó.
cuando el dolor se transforma en comprensión y el silencio en comunión. Dios no se calló, Él te maduró. Y el hombre que atraviesa todos los niveles de la prueba divina descubre algo que el mundo jamás entenderá, que el silencio de Dios no es ausencia, es presencia en modo de enseñanza. La prueba divina es, sobre todo, una invitación, no para entender a Dios, sino para oírlo de otro modo, porque el cielo habla en muchos idiomas, y el más profundo de ellos es el silencio. Dios no grita para quien lo busca, Él susurra para quien permanece. Y es en ese susurro que el corazón finalmente entiende lo que la prisa jamás entendería. La jornada del alma pasa por 5 niveles: confusión, reclamación, resistencia, obediencia y revelación. 5 escalones que no fueron hechos para testar la fuerza, sino para revelar la fe. La confusión mostró que la mente no gobierna el espíritu. La reclamación expuso el orgullo escondido. La resistencia enseñó que fe es decisión, no sensación. La obediencia probó que Dios no quiere comprensión, quiere confianza. Y la revelación coronó todo eso, mostrando que el silencio de Él siempre fue respuesta disfrazada. ¿Cuántas veces usted ya pensó que Dios se había alejado, cuando, en realidad, Él apenas se escondió dentro del proceso? ¿Cuántas lágrimas usted pensó que eran pérdidas, pero en realidad eran bautismos de madurez? La prueba divina no es castigo, es lapidación. El oro no reclama del fuego, apenas brilla después de él. Y es así con el alma. Ella solo revela lo que tiene de eterno cuando pasa por el calor de la demora. Dios sabe lo que hace con el tiempo. Él nunca está adelantado, nunca está atrasado. Está enseñando mientras parece callar. Y cuando el hombre finalmente para de buscar señales y aprende a oír el silencio, descubre que el cielo nunca paró de hablar. Él es que hablaba demasiado para escuchar. Por eso, si usted está atravesando un tiempo de silencio, no huya. No intente apresurar el proceso, no cambie el desierto por distracción. Lo que parece ausencia ahora es el útero de la revelación. Y, cuando el propósito nazca, usted entenderá que cada lágrima fue riego para una fe más profunda. Antes de cerrar, escriba en los comentarios de dónde usted está asistiendo a este video. Quiero saber hasta dónde este mensaje está llegando. Y más aún, quiero que el mundo vea que hay personas como usted que continúan creyendo incluso cuando el cielo se calla. Y si este mensaje habló con usted, suscríbase al canal. Toda semana traeremos reflexiones como esta, para recordar que Dios todavía trabaja en el silencio y que el silencio también es una forma de amor. Porque, al fin de cuentas, la prueba divina no es sobre cuánto Dios habla, es sobre cuánto el hombre aprendió a oír sin sonido.